está llegando el invierno, vienen todas estas contingencias sanitarias dadas por influenza, dadas por otro tipo de virus, que van a tener que convivir con este recién llegado COVID-19, y por lo tanto representamos una zona del país en el que el invierno se hace sentir de manera bastante especial. Y en ese sentido creemos, además tengo entendido que junto con Concepción, que también hicieron una actividad en este sentido o similar, exponiendo algunos temas interesantes para la comunidad médica desde el punto de vista Falmer. Somos pioneros y estamos tratando de estar permanentemente en contacto con los colegiados, con los médicos que nos necesitan, y permanentemente tratando de llegar con temas que son de su interés. La verdad que la pretensión de esta actividad es tratar de llegar de una manera más o menos simple, más o menos sencilla, más o menos acotada, a tratar ciertas cuestiones que están muy de moda y que se han puesto muy en la palestra de lo que esta contingencia sanitaria ha importado para la vida y para la forma de ejercer la profesión, no solo por parte de los médicos, sino que también por parte de otros profesionales que forman parte de los equipos de salud, de la atención de los pacientes en particular, de aquellos que tienen el contagio de este virus nuevo, de este virus recién llegado al planeta, digamos. En ese sentido, una de las situaciones que se ha puesto en la palestra y en la discusión y que en el análisis de por qué sucede, es precisamente esta serie de actos de discriminación o de actos atentatorios o de actos amenazantes en contra del personal de la salud. Como ya digo, no solamente médicos. Hubo recientemente en noticias actos que sucedieron en la región metropolitana. Aquí, muy cerca de Puerto Montt, 18 kilómetros al norte, en la ciudad de Puerto Varas, también sucedió cerca del establecimiento de salud que existe en aquella ciudad, la clínica alemana de Puerto Varas. También se supo de este tipo de situaciones. Si uno piensa socialmente, existe una especie como de contradicción, porque ha habido campañas, ha habido también información en noticias de que lo que debemos agradecer con mucha justicia por lo demás es el esfuerzo, el sacrificio, la forma en que los profesionales de la salud están ejerciendo su profesión y cómo nos están cuidando, más o menos como cuerpo social, cómo están velando por la salud de quienes están contagiados y todo lo que están realizando para que esto no se propague. Bueno, eso aparece, esa sensación y esa conducta de agradecimiento aparece tan contradictoria con estas otras situaciones, porque precisamente se trata de las mismas personas a las que le agradecemos, a quienes ponemos en riesgo, amenazamos o efectuamos ciertos actos que los discriminan. La verdad que eso podría encontrar muchas explicaciones sociológicas que no corresponden aquí analizar, pero sin embargo creo que hay dos motivos que marcan eso. Primero, la desinformación. Creer que porque una persona trabaja solamente en un establecimiento de salud, por ese simple hecho, va a significar que se constituye un agente de contagio, es una situación que subyace en la idea de gente que está mal informada, ¿cierto? Y por otro lado, el miedo. La gente fuera de los establecimientos de salud no se informa adecuadamente en la generalidad, y por lo tanto la desinformación lleva a que uno tema, a que tenga miedo respecto de cualquier situación que pueda de alguna manera oler a la posibilidad de contagio. Y frente a eso se producen o por eso en realidad, mejor dicho, se producen este tipo de situaciones. Lo importante es tener en claro acá que estas situaciones constituyen un hecho ilegal y un hecho arbitrario. Ilegal porque no están contempladas en la ley como permitidas, y arbitrarias porque constituyen un hecho que no cuenta con autorización de absolutamente nadie para poder realizarlas. Desde ese punto de vista, entonces, partiendo de esas características muy sencillas de este tipo de conducta, uno puede encontrar o puede buscar qué es lo que se vulnera desde el punto de vista jurídico y cómo es posible protegerse o reaccionar frente a ese tipo de situaciones.
La primera gran norma vulnerada acá, con ese tipo de situaciones, es la Constitución Política de la República y principalmente en tres de aquellas denominadas garantías constitucionales que están establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Esta disposición dice que es lo que se garantiza a todas las personas, como mínimo, en la Constitución Política de la República. Y entre ellos hay tres en particular que son las que aquí se ven amagadas, amenazadas, perturbadas, violentadas con este tipo de conducta. Aquella establecida en el numeral 2 del artículo 19, la igualdad ante la ley, aquella establecida en el numeral 7, la libertad de desplazamiento, y aquella establecida en el numeral 24 de la misma disposición, el artículo 19, el derecho a propiedad. La igualdad ante la ley, ¿por qué? Porque nadie tiene la posibilidad de ser tratado con un acto que implique discriminación, que implique tratarlo de una manera distinta de cómo se trata a otras personas en la misma situación. Por ejemplo, si estamos pensando en el acceso a un estacionamiento, que es lo que ha sucedido, obviamente, respecto de esa persona, se tiene, si es, por ejemplo, comunera o propietaria en el edificio donde existe este estacionamiento, tiene el derecho, ¿cierto?, de ser tratada de la misma manera que todo el resto de las personas que ocupan el estacionamiento, sea cual fuera su ocupación o la situación por la cual están utilizando ese estacionamiento. Bueno, al actuarse con esta intención discriminatoria de no permitir de una manera injustificada el acceso a ese establecimiento, se está vulnerando ese trato igualitario al que tiene derecho aquella persona que está siendo víctima de esta conducta. La libertad de desplazamiento, por ejemplo, acá en la ciudad de Puerto Varas, cerca de la clínica alemana de Puerto Varas, existe una calle donde los vehículos se estacionan, principalmente los funcionarios de salud, dada la poca capacidad que tienen los estacionamientos del establecimiento. Y eso se utiliza de manera total, libre y absoluta por parte de todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene la posibilidad de utilizar eso y de llegar hasta ese lugar. Obviamente se está incurriendo en una vulneración, privación, perturbación o amenaza de esta libertad de desplazamiento al impedir de una manera injustificada, basado en esta sensación o en esta situación de discriminación, ¿cierto?, al impedir el desplazamiento, la llegada a ese lugar. Y finalmente el derecho a propiedad, por cuanto, y volviendo al ejemplo del estacionamiento, ¿no?, si yo soy comunero, yo soy propietario en un edificio donde hay un estacionamiento, accede a mi patrimonio la posibilidad de que yo ocupe aquellos bienes comunes que existen, por ejemplo, en el estacionamiento, o incluso aquellos bienes que no son comunes y de los cuales yo soy propietario por haber adquirido el dominio sobre el departamento, principalmente, pero también en forma accesoria, uno adquiere a veces no derechos sobre bienes comunes solamente, sino que adquiere la propiedad sobre una bodega o sobre un estacionamiento. Ese derecho también estaría siendo vulnerado en virtud de estos actos. Y la Constitución Política de la República, ¿qué nos entrega como medio de protección? Valga la redundancia, el recurso de protección. El recurso de protección es una acción cautelar que se le entrega a una persona que se siente o que ha sido víctima de un hecho ilegal o arbitrario. Ya señalábamos que estas conductas lo son, para defenderse, para decirle a los tribunales, en particular la Corte de Apelación respectiva del domicilio donde se produce o del lugar donde se producen estas afectaciones, ¿cierto?, para pedirle, mire, por favor, tribunales de justicia, Corte de Apelaciones, restablezca el imperio del derecho, impida que esto se siga produciendo, declare que esto constituye un hecho ilegal y arbitrario. ¿Qué plazo tenemos para poder deducir, interponer este recurso de protección? 30 días desde que ha sucedido el hecho o desde que se ha tomado conocimiento del mismo. Aquí hay que tener atención en una cosa especial respecto a este plazo. Son 30 días corridos, de manera de que es necesario reaccionar de una manera inmediata, de una manera más o menos rápida, para que sea efectiva y no quedemos extemporáneamente más allá del recurso. En segundo lugar, otra norma que se entiende, otro cuerpo legal
que establece la posibilidad de indicar vulneración en este tipo de materias es la ley 20.609 antidiscriminación o ley Zamudio. La ley Zamudio, creo que todos hemos de alguna u otra forma escuchado hablar de ella y que ha significado un avance en nuestro ordenamiento jurídico porque hace frente a una serie de situaciones, desgraciadamente en virtud de un crimen deleznable, hace frente a una serie de situaciones que importan trato, actos discriminatorios de una persona respecto de otra. Y en este caso, lo que se sanciona o lo que podría o lo que queda enmarcado con estos actos discriminatorios en esta ley es la distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable. ¿Qué justificación razonable puede existir para que a una persona que trabaja en un establecimiento de salud, por ese simple hecho, se le impida entrar al estacionamiento de su edificio? Se le impida estacionarse en el estacionamiento de un centro comercial, de un supermercado, en la calle, como ha sucedido aquí en Puerto Vara. Absolutamente ninguno. Por lo tanto, estas situaciones también contempladas acá tienen su cabida en toda la protección y en la figura que establece este cuerpo legal. Estas distinciones deben ser efectuadas, en este caso, para quedar enmarcadas en estos por particulares, y aquí hay una situación importante porque esto se enlaza con lo que la Constitución Política de la República establece. Esta distinción, exclusión o restricción que carece de justificación razonable, efectuada por particulares, debe privar, perturbar o amenazar el ejercicio de derechos fundamentales. Ya decíamos cuáles son los derechos fundamentales, las garantías que el artículo 19 de la Constitución Política de la República establece. Y ya veíamos, al analizar recién ese cuerpo legal, de que aquí hay por lo menos 3 derechos fundamentales que en su ejercicio son privados, perturbados, amenazados por estos hechos. Por lo tanto, aquí también existe el supuesto fáctico, el supuesto de hecho, para que estas situaciones queden enmarcadas en este cuerpo legal y en la protección que establece. ¿Cuál es la protección? Ya veíamos en la Constitución Política de la República el recurso de protección. Acá es la acción de discriminación. Es una acción que ejerce la víctima para que la discriminación sea sancionada, sea declarada, sea sancionada y se establezca obviamente la posibilidad incluso de indemnizaciones de los perjuicios que ese evento le produce a la víctima. Esto se presenta en el juzgado de letras del domicilio. ¿Cuáles son los juzgados de letras? Los tribunales civiles, los juzgados civiles del domicilio del que sufre la discriminación. Y hay 90 días desde el hecho o conocimiento del mismo para deducir esta acción de discriminación. Finalmente, también existe esta situación también puede quedar enmarcada en la protección, en la situación que otro cuerpo legal que está vigente en nuestro país establece, la ley 19.537 de copropiedad. Esto es, esta norma legal regula la propiedad y las relaciones de propiedad que existen, por ejemplo, en los edificios de departamentos, por ejemplo, en los condominios. Aquí la situación no apunta a quien comete un acto discriminatorio, como sí en los 2 cuerpos legales anteriores. Aquí la situación es distinta. Aquí lo que se prohíbe es perturbar o restringir los derechos de los demás ocupantes de la propiedad. ¿Pero a través de qué forma? A través de los acuerdos que la comunidad de copropietarios adopte en el sentido de perturbación o restricción. Esto es, si la comunidad de copropietarios del edificio en el que yo vivo toma el acuerdo de que a partir de la próxima semana los profesionales de la salud no van a poder seguir estacionando acá, aunque sean propietarios, se incurre en esta prohibición que establece este cuerpo legal. Aquí se debe recurrir al juzgado de policía local para graficar claramente cuáles son aquellos donde vamos a pagar los partes de tránsito que nos cursan a veces, y el plazo es para hacer esta interposición de 6 meses desde la adopción del acuerdo.
no desde que sucede el hecho, que pueda importar una discriminación por parte de una persona natural, sino que desde que esta comunidad adopta este acuerdo. Desde la adopción del acuerdo se cuenta el plazo. Y finalmente yo aquí establezco, tengo el pensamiento de que también estas situaciones, aparte de esos tres cuerpos legales que ya hemos visto, también queda enmarcada en la protección que el Código Penal establece. El Código Penal establece una serie de hechos que, si se configuran, constituyen, por el hecho de estar definidos en la ley, constituyen ilícitos penales que merecen, delitos, cuasi delitos, que merecen la aplicación de una pena al autor, cómplice o encubridor, esos mismos. Y en ese caso, perfectamente, estas situaciones también pueden constituir delitos que están establecidos en el Código Penal, tales como las amenazas, tales como los daños, tales como las lesiones. Por ejemplo, una enfermera que llegue, sigamos el ejemplo de Puerto Varas, si las personas que le impidieron estacionarse en la vía pública frente al centro, a la clínica alemana de Puerto Varas, le hubiesen rayado el vehículo, le hubiesen desinflado un neumático, le hubiesen roto un parabrisas, ahí estarían cometiendo además un delito de daños. Si la hubieran agredido físicamente, un delito de lesiones, en principio. Si la hubieran amenazado de modo tal, te vamos a golpear si sigues acá, vamos a romperte el vehículo, se incurre en un delito de amenazas. Y aquí la protección queda entregada con la posibilidad de hacer una denuncia directamente al Ministerio Público o a las policías, PDI o Carabineros de Chile, que tienen la obligación de recibir denuncias, o directamente una querella al juzgado de garantía del lugar de ocurrencia de los hechos para que la dirija el juzgado de garantía al Ministerio Público, porque como sabemos, el Ministerio Público es la entidad que investiga los hechos para determinar si existe o no existe un ilícito penal y quiénes son los partícipes de ese ilícito penal. En definitiva, lo que me interesa recalcar acá, que estas son situaciones absolutamente contrarias a derecho. Que sea una acción ilegal, como les dije, es una acción que no está permitida, no está contemplada en la ley como posible realizar. Y que sea una situación arbitraria, que el segundo capítulo por el cual podemos decir que son contrarias a derecho, significa que no hay ninguna autorización para realizarlas. Y que además de que tener esta base de que son absolutamente contrarias a derecho, de que además las víctimas de ellas cuentan con medios de protección establecidos en nuestra ley, establecidos en nuestro ordenamiento jurídico vigente, no solo con la posibilidad de ejercer ciertas acciones, realizar ciertas acciones, sino que también con tribunales específicos que están llamados las Cortes de Apelaciones, el Juzgado Civil, el Juzgado de Policía Local, el Juzgado de Garantía, el Ministerio Público, que están llamados a solucionar esta problemática, están llamados a repararla, el daño, en el sentido de o impedir que esto siga sucediendo o detener la ocurrencia de este tipo de situaciones e incluso indemnizarlos. Con eso concluyo el primer capítulo de esta presentación, Pablo. No sé si hay alguien que quiera efectuar alguna consulta, alguna pregunta. Pablo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Por lo menos en el chat no tengo alguna inquietud por parte ahí de los médicos. Yo no sé si de repente el doctor Iñiguez le interesa agregar algo, ya que nos está acompañando. De repente hay una mirada ahí gremial también importante que quizás es bueno tocar. También vemos conectado al doctor Carlos Becerra también, por si quiere agregar o acotar algo a la presentación o a esta primera presentación de Ernesto. Bien. Están todos muy tímidos y muy silenciosos. Bien. Sí. No, comentar brevemente, después de la excelente presentación de Ernesto, que el caso Puerto Varas tiene varios ribetes, porque si bien es cierto, no fueron médicos los afectados, sí fue personal de salud de la clínica, y hay dos eventos distintos incluso. Hay uno en que se amenaza a una arsenalera por parte de dos personas que vivían en la casa enfrente de la vereda donde se estaba estacionando la chica, pero hay otro caso de otro funcionario de la clínica
que se estacionó muy cerca de ahí y ese funcionario después tenía su vehículo con un vidrio quebrado. Habiendo elementos para robar dentro del auto, no lo robaron. Entonces, claramente fue una intención probablemente de causar daño. No sabemos exactamente si fue causada por las mismas personas, pero es posible. Hay otro episodio de amenazas también en que 2 varones de una casa amenazan a otra persona de la clínica para que no se estacione ahí. Entonces ahí se cumplían varias cosas las que decías tú, pues había daño al vehículo, había amenaza y había discriminación, acceso, dificultad para acceder, o sea, se configuran a veces para una misma acción, parece que varios delitos o a través de varias leyes se puede enfocar un mismo suceso. Ernesto. Sí, efectivamente. La verdad que cuando uno interpone, por ejemplo, un recurso de protección, muchas veces se piensa por parte del interesado lego en el tema que el recurso de protección es la única medida que le va a significar la reparación de lo que busca. Sin embargo, el recurso de protección tiene una característica procesal importante a mi juicio. Es que el recurso de protección se puede deducir sin perjuicio de todas las demás posibilidades que el ordenamiento jurídico entrega. O sea, no cierra otros pasos. De manera tal de que dentro de la competencia de cada tribunal efectivamente es posible acceder a la que uno más convenientemente crea, sin perjuicio de también poder hacer la deducción del recurso de protección. Sí. Ahí en ese caso de claro, efectivamente hay una acción delictual. Si le rompieron un vidrio, obviamente hay un delito de daños que la fiscalía debiera investigar. Y si tiene conocimiento de los autores, mejor, digamos. Más dirigida la investigación, se le facilitan las cosas al Ministerio Público. Pero es evidente que obviamente el objetivo, perdón, de esa conducta era amedrentar, pues nada más que amenazar. Correcto. Entonces, bueno, dando inicio al segundo tema que tenemos programado para hoy, es importante referirnos un poco a los famosos, el famoso EPP, equipo de protección personal o equipamiento de protección personal, cualquiera sea la denominación. Es importante porque revela una preocupación, no solamente del gremio médico, sino que también, por ejemplo, del gremio de las enfermeras, por ejemplo, del gremio de los técnicos paramédicos, personas que en el ejercicio de su profesión al día a día están en contacto directo con personas que están contagiadas. Resalto en particular el trabajo que se realiza en las UCI, UTIs de todos los centros de salud de nuestro país, en los que efectivamente aquellas personas, decíamos hace un rato atrás, que merecen todo nuestro aplauso, están en cada momento atendiendo directamente al enfermo que necesita de la atención en ese momento en particular. Y estos equipos de protección personal son, obviamente, un elemento de suyo relevante para que puedan ejercer su profesión, sus especialidades de la manera más adecuada posible. Y saliéndonos un poco del área de UCI y de UTI, obviamente también significan un grado de seguridad a todos los demás profesionales de la salud, a todos los demás integrantes del equipo de salud que están trabajando en un establecimiento, porque obviamente se pueden transformar en su falta en un problema de salud pública por la posibilidad de contagios, de convertirse en agentes de contagio y obviamente en una posibilidad de poner en riesgo la salud del propio profesional. De acuerdo a lo que está vigente en esta materia hoy día, y en particular aterrizándolo frente a esta situación de pandemia por el COVID-19, tenemos que considerar una definición de qué es aquello de lo que estamos hablando. Y llegamos a que el equipo de protección personal es el conjunto de elementos de equipamiento, componente de las precauciones estándares
que están señaladas, como aparece ahí en la PPT, en la circular número C13/09 de 13 de marzo del año 2013, precauciones estándares, que hoy día están vigentes, destinados estos EPP a proteger la piel y mucosas del operador en forma de barreras. Aquí ya vamos viendo cuál es el sentido de esto. Y evitar que se ponga en contacto con los agentes infecciosos o fluidos, fómites, superficies u otros componentes ambientales donde pueden encontrarse tales agentes infecciosos. Esta definición está establecida en el protocolo de referencia para correcto uso de EPP en pacientes sospechados o confirmados de COVID-19 MinSal de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Esa es una definición que nos permite entender de qué estamos hablando, de qué se habla cuando en las noticias vemos EPP. Ustedes mejor que nadie conocen y esta definición, porque los utilizan a diario, los manejan, saben de qué se trata. Sin embargo, los que estamos de afuera del sistema, muchas veces podemos creer que esto se soluciona simplemente con un guante o con una mascarilla, y que eso bastaría para constituir un EPP adecuado. Aquí vemos que tiene un sentido un poquito mayor, que tiene un sentido de protección más grande que aquel que podemos presumir que tiene, insisto, por ejemplo, un simple guante desechable. Los elementos que podemos sacar de la definición para lo que interesa en esta breve exposición es, primero, que son elementos que están destinados al personal de salud. Y en particular, en estos tiempos de pandemia, están destinados para ser utilizados en la atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Fíjense que no solamente se refiere a aquellos pacientes que están confirmados, que están contagiados, o sea, aquel trabajo, por ejemplo, que desarrollan los médicos, las enfermeras en las UCI, con pacientes que ya están, por ejemplo, siendo sometidos a ventilación mecánica, sino que también respecto a pacientes sospechosos, lo cual lleva o saca del ámbito del cuidado intensivo respecto de un paciente y lo instala, por ejemplo, en lo que necesitarían aquellas personas que son atendidas o que atienden pacientes, mejor dicho, en servicios, por ejemplo, como los de urgencia, por ejemplo, como en los policlínicos de los hospitales. Y el tercer elemento que podemos ver acá es que forman parte del equipamiento obligatorio de tales pacientes. O sea, esta no es una cuestión alternativa. Si usted quiere, lo usa. Si usted quiere, no lo usa. No, usted debe utilizarlo. Aquí muchas veces existe o coexisten una serie de dudas que dicen relación con cómo trabajo, si tengo o no tengo estos elementos a la mano, si me han sido proporcionados. ¿Qué hago? ¿Me puedo negar a atender a un paciente? ¿Me puedo negar a aplicar tal tratamiento respecto de una persona? ¿Me puedo negar porque yo sospecho que tiene COVID-19? Aquí no nos podemos olvidar que principalmente estamos hablando de profesionales de la salud que trabajan en el sistema público de salud, que trabajan principalmente en hospitales, en CEFAM, en consultorios. Esa persona queda enmarcada en la forma que el ordenamiento jurídico de nuestro país ha establecido que debe ejercerse la función pública. Y por lo tanto, coexisten acá dos sensaciones, en realidad no son sensaciones, dos situaciones, dos realidades que son absolutamente claras y que dicen en relación con esta coexistencia que denoto yo acá en esta diapositiva. Aquí coexisten el principio de continuidad del servicio de función pública. El servicio de salud, el hospital, está obligado porque constitucionalmente se establece esta obligación, lo que es refrendado obviamente en toda la legislación que a partir de los principios establecidos en la Constitución se ha dictado, están obligados a mantener de modo permanente, ininterrumpido, la función pública, el servicio público para el cual están destinados, para el cual nacieron, atender pacientes y proporcionar el servicio de salud en la medida que corresponde.
esa continuidad, ese servicio, esa función pública debe darse con eficiencia y con eficacia, que son otros principios que iluminan el actuar, iluminan la función del servidor público. Y en segundo orden, digamos, junto con esto que es la obligación del servicio, que es aquello a lo que el servicio público está llamado a cumplir, existe lo que los funcionarios públicos pueden hacer o cómo deben hacerlo. Y en este sentido, en nuestro sistema administrativo público, existe un deber que suena casi como militar, pero así está establecido, que es el deber de obediencia de los funcionarios. Los funcionarios no pueden negarse a ejercer la función pública, no pueden negarse a realizarla. Sin embargo, frente a esto, también existe la obligación por parte del Estado, que es quien en el fondo desarrolla la función pública a través de todos los organismos públicos establecidos en la Constitución y las leyes, ¿cierto? La obligación de parte del Estado de, permaneciendo el cumplimiento de cada uno de estos principios, permaneciendo la función pública de manera continua, de manera eficiente, de manera eficaz, y estando los funcionarios públicos obligados a realizarla, el Estado tiene la obligación siempre de velar por la salud de los servidores públicos. O sea, no puede el Estado de una manera absolutamente desatenta pasar por alto, con tal de cumplir estos principios que ya hemos señalado, pasar por alto la seguridad y la salud de los servidores públicos. Y acá, con esto, llegamos principalmente a este tipo de cosas, a este tipo de elementos. En eso se traduce entre bastantes más, pero estamos hablando de esto en este tiempo que es importante, la realidad de los equipos de protección personal, de los EPP. La perspectiva jurídica sobre estos elementos la podemos encontrar respondiendo una serie de preguntas. En primer lugar, ¿a quién corresponde velar por la disponibilidad y utilización de los EPP? Ya veíamos recién de que esto le corresponde al Estado. Sí, pero ¿a través de quién? A través de las jefaturas de los servicios. Y esto está establecido en forma clara en la Constitución Política de la República, en el Estatuto Administrativo, en la Ley 18.575, y también esto se valida o se interpreta, principalmente estos estatutos jurídicos, en los dictámenes de la Contraloría General de la República. Los dictámenes de la Contraloría General de la República constituyen elementos obligatorios para todo el aparato público de nuestro país. Por lo tanto, lo que la Contraloría dice tiene fuerza obligatoria para el ente público al cual ese dictamen se aplica. ¿Qué es lo que debe aplicarse? Aquí, en particular, sobre este punto de las EPP, hoy día tienen importancia dos normas administrativas que han establecido cuestiones básicas sobre la materia. En primer lugar, lo que se aplica son las normas y protocolos que se establezcan al respecto. Y en especial, les señalaba yo, estos dos elementos que son complementarios uno del otro. En primer lugar, la circular C37 número 1 de 18 de marzo del 2020 o protocolo de referencia para el correcto uso de EPP en pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, dictado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, que posteriormente, unos días después, dictó la circular C37 número 2 de fecha 3 de abril del 2020 sobre racionalización del uso de EPP en el contexto de atención de pacientes durante la pandemia de COVID-19 de la misma subsecretaría. ¿Se fijan? En el fondo se refiere, desmenuza ciertas situaciones que en el primero quedaron en el aire para poder aplicar de mejor manera aquel protocolo.
Los EPP, ustedes mejor que nadie saben cuáles son, saben cómo se aplican. Lo importante es tener claro que en estos cuerpos administrativos está establecido, y cuerpos administrativos que están dictados en el ámbito de pandemia en el cual nos encontramos. Cuerpos administrativos que están dictados, no nos olvidemos que estamos hoy día en nuestro país bajo el estado constitucional de excepción de estado de catástrofe, y en virtud de este estado de catástrofe, el presidente de la República dicta una serie de normas que llegan a la jefatura de los servicios, los ministerios, y posteriormente bajan a las jefaturas de los servicios en la forma de oficios, de circulares, de instrucciones, cuestiones que son absolutamente obligatorias, y en ese ámbito estas dos han sido dictadas para precisamente tratar esto. La verdad que de las EPP se ha reglamentado desde antes, ya referíamos hace un rato atrás a un cuerpo legal del año 2013, pero esto está sucediendo hoy día, y por lo tanto eso del año 2013 era necesario traerlo hoy día y hacer que su aplicación se refiera a la realidad que esta pandemia, que esta situación de contingencia y de emergencia sanitaria impone, en particular a la forma en que se desempeñan los equipos de salud. Muchos se ha escuchado o se comenta también de qué hacer ante falta de esto, de a quién corresponde dotarlo. Ya veíamos a quién en cuanto a autoridad en términos generales, pero cómo hacer para que esto realmente funcione, para que exista efectivamente el EPP adecuado para hacer frente a las contingencias que la salud de las personas sospechosas o contagiadas van imponiendo día a día. Por lo tanto, responder la pregunta de si se puede fiscalizar el cumplimiento de esta obligación del Estado, fíjense, respecto de velar por la salud de los servidores públicos, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿eh? Cuando la Contraloría en particular habla de servidor público, nos estamos percatando de que amplía aquello que podemos entender por funcionario público. Si uno va al estatuto administrativo, analiza que hay funcionarios de planta, de suyo derecho quedan bajo esta calidad, hay funcionarios de contrata, que también de suyo derecho podemos establecer, pero hay funcionarios también honorarios, que tienen menos, podríamos decir, jerarquía dentro de esta gradación de funcionarios en cuanto a la definición de ellos como funcionarios públicos. Sin embargo, la Contraloría, al establecer que estas normas o que esta obligación de velar por la salud del funcionario, al ampliarla o al utilizar, más que ampliarla, porque eso es lo que está haciendo, al utilizar este término de servidores públicos, está ampliando el espectro, y por lo tanto debemos necesariamente entender que se incluye a todos los funcionarios públicos, sea cual fuere la calidad en la cual se desempeñan, a todos los funcionarios públicos, de planta, de contrata, de honorarios, incluso con contrato de trabajo en las partes donde aquello existe. Por lo mismo, la visión es mayor, es más amplia, y se ha entendido que eso es lo que se debe aplicar. Hecho ese paréntesis, entonces, si es que esto se puede fiscalizar, efectivamente, existe una serie de alternativas de fiscalización, la que podemos clasificar en una clasificación que es propia, en externas e internas. Externas son las que están entregadas por el ordenamiento jurídico y que suponen acciones afuera del servicio, afuera de la administración, no al interior. Al interior están aquellas que yo denomino como internas, aquellas que están dadas en los protocolos y reglamentos que regulan el actuar interno de cada servicio y suponen acciones en su seno. La diferencia está en que esta estructura interna ha sido dada por el propio servicio, por la propia entidad pública. No viene entregada por una ley, no viene entregada por la Constitución. Obviamente la posibilidad de que éstas sean dictadas sí viene de allá, pero la creación y la aplicación y el funcionamiento es interno. Por eso hago esta distinción.
Entre las externas que yo avisoro como causales, como elementos de fiscalización, me refiero a elementos de fiscalización porque a través de estas vías estimo que es posible, ¿cierto? Es posible determinar si esto se está haciendo bien, si estos equipos de protección están bien aplicados, si estos equipos de protección existen, si están entregados o no están entregados, si es, en definitiva, la administración está cumpliendo o no está cumpliendo esta obligación de protección de la salud del servidor público. En primer lugar, siempre existe el recurso de protección. Ya veíamos en la anterior presentación o en el anterior tema, ¿cierto?, que el recurso de protección está destinado a evitar, a impedir, a solucionar las dificultades que una violación, perturbación o amenaza del ejercicio de garantías constitucionales se ha sufrido por una persona. Por lo tanto, en este sentido, es perfectamente posible deducir un recurso de protección en atención a, por ejemplo, que se está infringiendo aquella garantía constitucional de protección a la vida y a la integridad física, protección del derecho a la salud, por ejemplo, de algún funcionario. Eso puede quedar enmarcado en la vía del recurso de protección ante la Corte de Apelaciones respectiva en el plazo que ya les señalé, 30 días corridos, desde un hecho desde que se toma conocimiento. En segundo lugar, como externo, la presentación en Contraloría. Como ya les señalaba, la Contraloría determina, o lo que la Contraloría determina, es obligatorio de cumplir para la administración pública. Por lo tanto, en ese sentido resulta interesante tener la posibilidad de efectuar una reclamación en Contraloría en el evento de algún incumplimiento que pudiera estar detectándose de esta obligación de protección de la salud de los servidores públicos, para que la Contraloría se pronuncie sobre si existe o no y cómo corregir. La Contraloría no va a aplicar sanciones en cuanto a establecer, por ejemplo, indemnizaciones, establecer, por ejemplo, sabe que el funcionario que no cumpla se debe ir de la institución, se le debe aplicar tal o cual multa. La Contraloría lo que sí podría hacer es investigue y determine en la forma de un sumario administrativo, por ejemplo, ¿cierto?, si existe alguna responsabilidad administrativa de la autoridad, de la jefatura, que está incumpliendo la obligación a la cual es llamado por la ley que hemos señalado siempre. También existe la posibilidad de fiscalizar a través de una denuncia de la Inspección del Trabajo. Vamos a ver más adelante que la ley de protección de accidentes profesionales, la de 16.744, establece la posibilidad de que esto suceda. Es la Inspección del Trabajo la que tiene competencia para definir si en un lugar se están manteniendo o no las condiciones adecuadas de seguridad y protección de la salud de quienes están trabajando en dicha entidad. Y finalmente, también podría, estimo, efectuarse una presentación ante los tribunales del trabajo por una tutela de vulneración de derechos fundamentales. Si veíamos que es posible deducir un recurso de protección, es porque estamos avisorando que existe una garantía constitucional que está siendo afectada. El Código del Trabajo establece este procedimiento nuevo de poder denunciar durante la vigencia de la relación del trabajo, o sea, no es necesario que haya despido, durante la vigencia de la relación del trabajo, si un trabajador está siendo afectado en el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Quién establece los derechos fundamentales? La Constitución Política de la República, donde en el artículo 19 de ese cuerpo legal que ya hemos referido varias veces en esta presentación. Por lo tanto, perfectamente podría darse la situación de que un trabajador afectado pudiera deducir esta denuncia de tutela de vulneración de derechos fundamentales. Aquí hay una discusión entre, yo diría que es un gallito de poder, entre lo que la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones han determinado en el sentido de permitir que esta vulneración, que este ejercicio de esta acción de tutela se haga por parte de los funcionarios públicos, porque si bien los tribunales de justicia, Corte Suprema, Corte de Apelaciones han establecido, en particular la Corte Suprema, que sí es posible. ¿Por qué? Porque el estatuto administrativo, el estatuto propio de los funcionarios públicos no establece
la posibilidad, no establece nada al respecto de cómo ejercer esta defensa, y por ese hecho quedarían subsumidos, quedarían incorporados en la situación que el Código del Trabajo establece. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha definido que ello no es así. Y ahí se produce una discusión doctrinaria que puede ser materia de mucha conversación y de mucho análisis en otra ocasión. Pero eso es bueno también tenerlo presente, porque principalmente esta vía, esta cuarta vía, no es tan expedita. ¿Bien? Entonces, volviendo a las internas, yendo a las internas, perdón, ¿cómo podemos hacer esta fiscalización? ¿Cómo podemos hacer que la situación de los EPP mejore, se mantenga, se solucionen los problemas que puede haber habido? En primer lugar, en esta circular C37 número 2 de 3 de abril del 2020, existe una disposición que establece que los servicios de salud o en los establecimientos, las direcciones, perdón, de los establecimientos de salud, deberán encargar a una persona designándola para que se preocupe específicamente de la situación de los EPP. O sea, ya hay un funcionario, ya hay un organismo, por decirlo así, en estas mismas circulares, que son las que establecen estos protocolos, ¿cierto?, que debe ser designado y que debe preocuparse de esta situación. En segundo lugar, también tenemos secciones en los servicios de salud que existen especiales para este tipo de situaciones, o que ellas pueden quedar enmarcados en la función de estas unidades especiales, la unidad de infecciones, los departamentos de calidad del servicio, etc. Hay varias entidades, varias dependencias de un establecimiento de salud, de un servicio de salud, en el que esta materia en particular puede quedar entregada de acuerdo a las fórmulas que allí se utilicen. En tercer lugar, los comités paritarios, y aquí volvemos a la Ley de Protección de Accidentes del Trabajo, ¿cierto?, en las que efectivamente los comités paritarios existen en todas partes, enmarcados principalmente en esa normativa. ¿Para qué? Para fijarse como función primordial del respeto, del cumplimiento de aquellas medidas de protección para la salud y la integridad de las personas que trabajan, de los funcionarios públicos que laboran en esas dependencias. También constituyen una eficiente, a mi modo de ver, forma de fiscalización y de velar porque este deber de protección de la vida, de la salud del servidor público se haga realidad. En cuarto lugar, las jefaturas. Todas las jefaturas en funciones tienen actualización, o tienen la obligación de tener actualización de la disponibilidad de los EPP, y por lo tanto, obviamente están en condiciones de fiscalizar porque en sus propios servicios esto exista, esto se cumple y se esté aplicando de la mejor manera. En ese sentido, las jefaturas no solamente se convierten como un agente, no solamente se convierten en un agente de disponibilidad del EPP, sino que también de fiscalización de que sea utilizado en la forma adecuada y de que esté en número disponible para lo que la realidad del propio establecimiento de salud va imponiendo. Y finalmente, la representación de la orden o instrucción. Veíamos que en aplicación del deber de obediencia del funcionario público no se puede negar a ejercer la función pública, a mantener aquella continuidad de esta función pública. Sin embargo, obviamente, siempre existe la posibilidad, y la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 19.880 en nuestro país así lo establece, la posibilidad de representar, de decir, mire, ¿sabe qué, señora autoridad? Esta orden es contraria a derecho por tal o cual situación. ¿De qué manera? Obviamente por escrito. Y representar por escrito, ¿para qué? Para poder hacer que la situación se solucione, y obviamente para que el riesgo de que trabajar en esa forma no quede en manos del personal, sino que sea endosado a quien corresponde que lo asuma, que es la jefatura. La representación es la vía destinada a aquello. En definitiva, y concluyendo esta segunda presentación, lo que es importante tener en cuenta es que no existe la posibilidad de negativa a cumplir la función pública.
Eso está establecido, eso está fallado, eso está absolutamente definido. Pero, frente a eso, también existe la posibilidad de aplicar el criterio y de mantener siempre el diálogo dada la situación de emergencia sanitaria. Las jefaturas, el día de hoy, y refiriendo específicamente a la realidad local, a la realidad de la ciudad de Puerto Montt, las jefaturas están tomando absolutamente las medidas que corresponden para hacer frente a esta situación. Y dentro de esas medidas, la preocupación permanente por los EPP, por su aplicación, por su utilización, por solucionar aquella falta que pudiera presentar en esto. Obviamente, si hay una situación de emergencia y hay falta, ante esta realidad que es clara respecto de las jefaturas del servicio, la jefatura de las direcciones del hospital, obviamente existe la posibilidad de conversar, de dialogar, de no hacer de esta situación una situación de trincheras en las que no exista posibilidad de solucionar los problemas, porque aquí lo importante, además de la protección de la vida del servidor público, es la vida de la paciente, de la persona que está necesitando la atención. Y obviamente eso hace que la aplicación de conductas que pudieran ser atentatorias en cierta medida o si bien no atentatorias, no quiero ser tan agresivo en el término, sino que pudieran poner en entredicho la efectividad de que se está cumpliendo o no con el deber de velar por la salud del funcionario, del servidor público, ¿cierto? Existe la posibilidad de conversar y siempre existe la posibilidad de que el criterio y la realidad imponga una solución. ¿Para qué? Para mantener la continuidad del servicio público, porque, insisto, la continuidad del servicio público acá se traduce en atender a una persona que necesita aquella atención para principalmente salvar su vida. Entonces, no es una cuestión de discutir o de aprovechar posiciones, es una discusión que debe darse para que el criterio y el diálogo lleven a buscar la solución. Y a mi modo de ver, en la realidad local, insisto, ello es absolutamente así. Yo creo que ha sido así. Eso es lo que tenía por decir respecto de este tema en particular.